Kathleen Keck Kennedy era la famosa hija revoltosa de Joseph y Rose Kennedy. Era la cuarta hija de la familia. Kennedy consiguió muchas cosas en su corta vida. Se guiaba en sus decisiones por su propia brújula moral, no por la de sus padres o la sociedad. Su vida estuvo llena de contradicciones. Aunque Kathleen Keck Kennedy era querida por todos, también causó muchos problemas a la concienzuda familia Kennedy por su naturaleza rebelde. En concreto, fue en contra de la ideología religiosa de sus padres y tuvo una aventura escandalosa. Pero al mismo tiempo, a pesar de todas las controversias, Kennedy era la favorita de la familia, así como de amigos y conocidos. Kathleen Agnes Kennedy nació en febrero de 1920. Después de Kathleen, Rose y Joseph Kennedy tuvieron 5 hijos más, pero incluso en una familia tan numerosa, su cuarto hijo consiguió destacar. Kathleen, que más tarde recibió el apodo de Keck, inspirado en su carácter juguetón y divertido, era la hija favorita de su padre. Los padres de Kennedy, Rose y Joseph padre, tenían grandes expectativas puestas en sus hijos, especialmente en el trío de oro, formado por Kathleen, John y Joseph hijo. Desde muy pequeña, Kathleen dejó claro que no quería encajar en los roles de género y las expectativas tradicionales de la época. Le encantaban los deportes de todo tipo, incluso jugar al tenis y al fútbol con sus hermanos. Kathleen se caracterizaba por su ferocidad cuando se trataba de competición atlética. Era muy salvaje, de espíritu libre. Si miras a los 9 hijos Kennedy, ella fue la única que no siguió el camino prescrito. Kathleen Kennedy recibió su educación primaria en Connecticut. Kennedy era popular en su colegio y lo que más le interesaba era estudiar teología e historia. A los 15 años, los padres de Kathleen la enviaron a un colegio para niñas en Francia llamado Convento del Santo Niño. Estaba situado en Neuilly-sur-Seine, un barrio acomodado de París. Sus padres esperaban que el colegio ayudara a domar el espíritu libre de Kennedy, pero ocurrió todo lo contrario. Se enamoró del país. En los años 30, Francia era la meca de la cultura, el arte y la política, y este ambiente probablemente atrajo a la abierta y enérgica Kennedy. Aunque añoraba su hogar durante su estancia en el instituto, tuvo la oportunidad de visitar París, Venecia y otras glamurosas ciudades europeas. A pesar de su éxito académico, el lado rebelde de Kennedy también quedó patente en el convento. La joven se ganó la reputación de desafiar las estrictas normas establecidas por las monjas del convento. Asistió al colegio hasta 1937 y luego regresó a Connecticut. A finales de los años 30, Kathleen Kennedy estaba en constante movimiento. Tras pasar un tiempo en Francia y regresar a Connecticut, volvió a viajar. En 1938, viajó a Inglaterra con el resto de su familia. El cambio de residencia se produjo después de que Joseph Kennedy padre se convirtiera en embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Fue allí donde Kathleen debutó como debutante en mayo de 1938, cuando tenía 18 años. Kathleen causó sensación, lució un llamativo vestido blanco del modisto francés Lucie Lelon y fue elegida debutante del año. La estancia de Kennedy en Inglaterra terminó abruptamente en 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A Kathleen Kennedy le disgustaba tener que regresar a Estados Unidos, sobre todo porque había desarrollado sentimientos románticos hacia William Billy Cavendish. Discutió con su padre durante 15 días, rogándole sin cesar que la dejara quedarse. La popularidad de Kathleen seguía siendo alta, mientras que la reputación de su padre en Londres se resentía. Esto se debió a que se le consideraba demasiado indulgente con Adolf Hitler y el papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Además, la decisión de Joseph Kennedy de abandonar Londres también fue vista como una muestra de debilidad. En este punto, su credibilidad se erosionó y dimitió como embajador en 1940. Después de que su familia regresara a Estados Unidos con el estallido de la guerra en 1939, los intereses de Kathleen Kennedy siguieron centrados en Inglaterra. Asistió al Finch College de Manhattan, donde dio su opinión sobre si Estados Unidos debía entrar en la guerra. Fue una de las 2 estudiantes que, en una votación del colegio, se mostraron a favor de que el país entrara en guerra. Kathleen quería mucho a Inglaterra y admiraba al pueblo británico. Esto probablemente la motivó a ofrecerse como voluntaria para la Cruz Roja Americana en 1940 y organizar una recaudación de fondos para el tratamiento de los militares británicos heridos en la Segunda Guerra Mundial.
Con el tiempo, su voluntariado la ayudó a regresar a Inglaterra, donde trabajó para la Cruz Roja desde 1943. Durante un breve periodo se dedicó a la escritura y al periodismo. Tras graduarse en el Finch College de Nueva York, asistió brevemente al Florida Commercial College antes de abandonar los estudios en 1941. Durante este tiempo, decidió dedicarse a la escritura y al periodismo. Dirigió su propia columna, centrada en las personas que trabajaban en el sector gubernamental, lo que probablemente encajaba con el carácter extrovertido y político de Kathleen. Además de su columna, Kathleen también escribía críticas de películas y obras de teatro. La carrera de Kathleen amplió su visión del mundo, y también empezó a cuestionar sus propias ideologías familiares. Sin embargo, la carrera periodística de Kathleen Kennedy duró poco. En 1943, gracias a su trabajo como voluntaria en la Cruz Roja Americana, pudo por fin reunirse con su joven, William Cavendish. Pertenecía a una aristocrática familia anglicana. Además, era el actual marqués de Artington y futuro duque de Devonshire. Sin embargo, los padres de ella se oponían a que su hija se casara con un hombre que no fuera católico. Cuando Billy Cavendish y Kathleen Kennedy se casaron en mayo de 1944, Rose y Joseph Kennedy se negaron a asistir a la boda. El hermano mayor de Kathleen, Joseph Kennedy, Jr., fue el único miembro de su familia que asistió a la boda. Miembros de la familia Cavendish y miembros de la alta sociedad también asistieron a la ceremonia. Kathleen y Cavendish acordaron que sus futuros hijos serían anglicanos, no católicos. William Cavendish, que sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a luchar a Normandía 5 semanas después de su boda con Kathleen Kennedy. Murió trágicamente en septiembre de 1944, solo 4 meses después de su boda. El hermano mayor de Kathleen, Joseph Kennedy Jr., también había muerto en la explosión de un avión un mes antes. Tras la muerte de Joe Jr., Kathleen regresó brevemente a su casa en Massachusetts, pero pronto volvió a Inglaterra. En ese momento decidió quedarse en Inglaterra y estar con los Cavendish. También trabajó como voluntaria en la Cruz Roja e incluso saltó a los titulares, ya que pidió más derechos para las mujeres. Al acabar la guerra, Kathleen dejó de trabajar para la Cruz Roja y se implicó más en la política local. En 1946, conoció a Peter Wentworth Fitzwilliam, octavo conde de Fitzwilliam, en un baile benéfico que ella organizaba. Se enamoraron, pero causó un escándalo. Kathleen no solo seguía cumpliendo sus obligaciones como duquesa en la casa Cavendish, sino que Wentworth Fitzwilliam seguía casado, aunque planeaba divorciarse. Los padres de Kathleen desaprobaban su relación e incluso amenazaron con repudiar a su hija. A pesar de otro drama familiar relacionado con sus relaciones sentimentales y su religión, Kathleen Kennedy se negó a romper su relación con Peter. Esperaba que su padre, Joseph Kennedy, se pusiera del lado de la pareja y consiguiera que su madre, Rose Kennedy, aceptara sus planes de boda. Wentworth Fitzwilliam quería casarse con Kathleen en cuanto finalizara su divorcio. La pareja esperaba encontrarse con el patriarca durante su visita a Francia, donde planearon una cita para almorzar. El 13 de mayo de 1948, Kathleen y Peter se dirigían a Caen, con escala en París. Cuando volvieron al avión, el piloto les aconsejó que esperaran para volar a Caen debido a una fuerte tormenta. Hicieron caso omiso del consejo y poco después de despegar el avión se estrelló, matando a todos los que iban a bordo. Kathleen solo tenía 28 años. La pareja nunca se casó. Poco después del fatal accidente aéreo cerca de París, Joseph Kennedy llegó al lugar del accidente para ayudar a identificar el cuerpo de su hija Kathleen Kennedy. Su padre fue el único miembro de la familia Kennedy que asistió a su funeral oficial. Su madre, Rose Kennedy, declinó asistir. Al parecer, su hermano John F. Kennedy tenía previsto asistir al funeral de su hermana en Inglaterra, pero no pudo llegar a tiempo. En su lugar, Rose y los hijos supervivientes de Kennedy celebraron el funeral en Estados Unidos. Aunque Kathleen mantenía una relación con Peter Wentworth Fitzwilliam en el momento de su muerte y pretendía casarse con él, finalmente fue enterrada con otros miembros de la familia Cavendish en Inglaterra.